Muy buenos días a todos y a todas. Ahí estamos. Y muchas gracias por acudir a la llamada de este Taskforce de Fondos, que bueno, hoy versará sobre marcos de referencia internacional y también realizaremos un ejercicio práctico sobre la temática, ¿no? Inversión de impacto, inversión sostenible. Antes de nada, bueno, me presento, ya me conocéis, José Luis de Munain, director y uno de los cofundadores de la asociación SpainUp, Consejo Asesor para la Inversión de Impacto, y nos acompaña también Luis Berruete, también emblemático de la inversión de impacto, ¿no? Hace muchos años ya en CREAS, y también miembro de la Junta Directiva de la asociación y en concreto también una de las 3 personas que están trabajando dentro de la Comisión de Fondos del SpainUp, que es quien está liderando este ejercicio del Taskforce. Sin más, por supuesto, agradecer, como no podía ser de otra manera, a nuestros patrocinadores que están haciendo posible este trabajo, a todos ellos, tanto a ellos como también a nuestro socio académico que nos acompaña en todo este proceso para darle rigor a todo el trabajo que estamos haciendo. Y simplemente yo unas breves palabras para enmarcar una vez más el trabajo de este Taskforce. Como sabéis, SpainUp trabaja en 3 áreas: el ámbito fondos, financiero, que es el que nos reúne aquí hoy. Tenemos otro grupo de trabajo, otro área con el ámbito social, del tercer sector y de la economía social. Y por último, el ámbito más vinculado con el sector empresarial, ¿no? Porque entendemos que si queremos promover la inversión de impacto hay que ser capaces de mirarla desde los distintos ángulos, tanto oferentes de capital como demandantes de capital. De ahí esta visión 360 grados. Sin más, en el caso concreto de este Taskforce, de este grupo de trabajo, como sabéis, hubo una serie de trabajos previos. Nos reunimos el 7 de junio pasado en el marco de nuestro evento anual. Hoy estamos reunidos para ahondar en esos marcos de referencia internacionales. Me gustaría también agradecer en concreto a Marta Labián, que ha hecho un trabajo realmente espectacular en todo esto. Tendremos nuestra siguiente sesión de trabajo el 14 de diciembre. ¿Vale? Aprovecharemos también para reunir a las otras 2 task forces y compartir aprendizajes, y también, ¿por qué no?, pues celebrar la Navidad, y sacaremos una copita para también que haya ese momento. Y todo este proceso acabará en febrero, todavía la fecha por definir, cuando publicaremos cada uno de los trabajos que se están realizando en estas 3 áreas de trabajo. Bueno, resultarán en 3 position papers. Y en el caso concreto del nuestro, pues como digo, será aproximadamente a mediados de febrero. Y ahora ya le paso la palabra a Luis para que comentes un poco el trabajo de este Taskforce. Luis, gracias. Pues gracias por la... ¿Se me oye? Sí. Pues gracias por la presentación, José Luis. Y buenos días a todas y a todos. La verdad es que un placer, ¿no?, ver tanta asistencia. Yo creo que es un éxito. Y luego también bienvenidos a alguno que habéis entrado nuevo al grupo, que indica, ¿no?, que esto está cogiendo mucha relevancia. Yo, como decía José Luis, soy miembro de la comisión junto con José y con Agustín, que también están aquí en primera fila. Y la verdad es que el sector, que yo creo que todos estaríamos de acuerdo en que está cogiendo mucho auge, ¿no? Están cada vez... Yo, desde que he llegado de vacaciones, cada semana nace un nuevo fondo de impacto o de sostenible, ¿no? O sea, yo creo que hay mucho auge, que está muy bien, pero también está generando mucha confusión, ¿no? Yo creo que cada vez hay más actores entrando, más gente entrando y más confusión, ¿no? Yo creo que es una grandísima noticia que haya muchos nuevos fondos y mucha gente entrando, pero también hay un gran riesgo, ¿no? Junto a la noticia hay un gran riesgo que todos conocemos, que es el impact washing, ¿no? Yo creo que si todo es sostenible y todo es de impacto, nos cargaremos el concepto y tendremos que inventarnos otro nuevo y otra cosa distinta, ¿no? Yo creo que es fundamental. Yo creo que los que estamos aquí somos de los creyentes de verdad de este tema. Yo creo que todos en vuestras organizaciones sois los que lleváis la bandera del impacto, ¿no? Yo creo que eso es muy bueno y es importante, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que tenemos la responsabilidad de mantener un poco entre todos la integridad del impacto, ¿no? Yo creo que es una bandera que tenemos que coger todos porque yo creo que es importante. Y luego, como grupo, como Task Force, yo creo que también es muy importante definir, ¿no?, definir y acotar qué es inversión sostenible
y qué es inversión de impacto, ¿no? Y dentro de qué es inversión de impacto, también ver cómo profundizamos los niveles, distintos niveles. No es una cosa nueva. Venimos hablando hace mucho tiempo ya del impact first o financial first, del with o for, que habla el IBPI, ¿no? Ahora se habla mucho de adicionalidad, ¿no? Yo creo que tenemos que profundizar en el debate. Yo creo que hoy puede ser un día súper interesante para profundizar en ese debate, ¿no? Y luego, no estamos solos, estamos en un mundo global y hay mucha gente también haciendo y pensando eso en otros países, ¿no? Yo creo que estamos sobre todo en un contexto global, pero sobre todo europeo. Hay muchas cosas en Europa, están haciendo muchas cosas. Yo creo que es importante dialogar y hablar con esos países y con esos distintos NAPs y con los actores del sector para entre todos consensuar, ¿no? Yo creo que ahí se ha hecho una labor espectacular en esta comisión. José Luis, pero también Guillermo desde SADE y Marta, que no sé dónde está, por ahí. Yo creo que sobre todo Marta, yo creo que se lo ha leído todo lo que hay que leer sobre adicionalidad, sobre estos temas. Y luego lo que ha hecho yo creo una labor muy importante también es hablar con todos los actores del mercado europeo, intentar ya desde el primer momento consensuar, ¿no? Qué es esto de impacto, sostenibilidad y los niveles del impacto. Yo creo que es fundamental, ¿no? Y es ahí donde estamos trabajando. O sea que yo diría que el objetivo de este grupo es consensuar un poco con Europa, consensuar sobre todo con nosotros, ¿no? Y llegar a una definición pues lo más ajustada posible sobre lo que es sostenibilidad y sobre lo que es impacto y sobre todo adaptado a nuestra realidad, la realidad de nuestro mercado, ¿no? Y ya lo dejo aquí. Espero que sea muy fructífera la mañana de hoy, ¿no? Yo creo que es importante y yo espero que ese paper que tenemos que sacar entre todos en febrero sea referencia en España de qué es impacto y qué es sostenibilidad y también sea referencia en otros países de Europa, ¿no? Porque yo creo que alguna cosa que hemos sacado ya está siendo referencia en Europa. Yo creo que es importante que entre todos consigamos un documento interesante para poder saber qué es impacto y qué no es impacto. Pues eso, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Subes, Guillermo, tú? Vale. Ahí va. Gracias. Bueno, hola a todos, bienvenidos de nuevo. Mi rol ahora simplemente es dar una mini introducción de 5 minutos, ¿no? Recogiendo un poco las cosas o las ideas que han ido diciendo ya José Luis y Luis, para recoger un poco lo que hemos venido haciendo, ¿no? En los últimos meses en este Taskforce y para ver un poco cuál va a ser el plan para hoy. Entonces yo primero daré un poco este contexto y luego después vendrá la parte más de ver diferentes marcos, en concreto 2 de marcos internacionales, uno que nos contarán desde la IBPA y otro desde Francia, y tendremos 2 invitados que se conectarán y nos explicarán estos temas. Respecto al contexto general, ¿no? ¿De dónde venimos? Como sabéis, empezábamos el Taskforce con la idea, como decía ahora Luis, ¿no? De que el sector de la inversión de impacto en España y en el mundo en general está creciendo mucho y hay que, bueno, pues empezar a diferenciar, segmentar, ¿no? Ver cómo llamamos a cada cosa. Y partíamos de 2 sitios, ¿no? Un poco del marco del Impact Management Project, que seguro que todos lo conocéis, ¿no? Que lo tenemos aquí a la izquierda, con las 3 categorías de A, B, C. Y como decimos siempre, para nosotros la inversión de impacto es la columna C, ¿no? Aquellas inversiones que están financiando organizaciones que directamente están contribuyendo a soluciones, ¿no? A solucionar retos que están desatendidos en la sociedad o en el planeta. Y luego que la contribución del inversor pues, puede tener diferentes características. Esto ya lo hemos explicado muchas veces, no vamos a entrar en ello. También, cuando hablamos de inversión de impacto, hay como 3 conceptos o 3 características que siempre están por ahí, ¿no? Que son la intencionalidad, la medición y la adicionalidad o contribución, también le llamamos a veces, ¿no? Estos son como las 3 patas de la definición de lo que es inversión de impacto que siempre sacamos. Hemos ya hablado un poco de ellas en reuniones anteriores y hoy vamos a profundizar un poco más, especialmente en una de ellas, que es la de la adicionalidad. Simplemente por recordar lo que había salido en la reunión, sobre todo de la que hicimos cuando hicimos la reunión del 7 de junio, que habíamos hecho ya un poco de trabajo previo sobre estos temas, y estas eran las conclusiones con las que llegábamos ahí, ¿no? Decir, oye, la intencionalidad, como justo decía ahora, ¿no? Es un must, ¿no? Es necesaria en la inversión de impacto y es entendida como la intención de las empresas en las que invierten los inversores de impacto de contribuir directamente a estas soluciones, a retos desatendidos, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos de ESG o de inversión sostenible, muchas veces es más sobre el cómo, ¿no? Cómo se comportan esas empresas en las que invertimos. Cuando hablamos de inversión de impacto es el qué, ¿no? ¿Qué están haciendo estas empresas? ¿Están realmente trabajando en estos retos desatendidos o no?
Cuando hablamos de medición, pues ya la propia definición de inversión de impacto, ¿no? Entendemos que es un elemento indispensable, imprescindible de la inversión de impacto y que tiene que ser una medición un poco sofisticada, ¿no? No simplemente tener ahí ¿no? Pues 2 logos de los ODS, como ya decimos siempre, sino que sea una medición que va un poco a lo concreto y que es utilizada no solo para reportar, sino para que se gestiona de manera que esto te permita, ¿no? A la empresa y al inversor saber qué es lo que está funcionando, cómo mejorar, etcétera. Y luego, respecto a la adicionalidad que aporta el inversor, ¿no? La dividimos normalmente en 2 partes. La no financiera, que muchas veces la entendemos como esta involucración activa, ¿no? Que pueden tener los inversores, ¿no? Pues entrando, ¿no? En los órganos de gobierno, de administración de las compañías en las que invierten y desde ahí ayudando a mejorar el impacto, a aumentar, a escalar este impacto, etcétera. Pero que no tiene por qué ser solamente, ¿no? Puede ir más allá también de esta involucración y pueden haber temas de asistencia técnica o de otros tipos ¿no? de aportaciones no financieras que el inversor puede estar haciendo. Y luego está la adicionalidad financiera del inversor, que como seguimos el marco del IMP, como sabéis, pues puede tener dos partes, ¿no? Una que es que estás financiando sectores a los que no está llegando capital, ¿no? Por lo que llamamos mercados de capital desabastecidos, o estás también aportando un capital que no está intentando maximizar su retorno financiero, ¿no? Lo que llamamos capital flexible, por lo tanto también, ¿no? Estarías llegando a sitios, ¿no? O a empresas que quizás no pueden ofrecer un retorno demasiado alto, pero tú como inversor de impacto decides, pues no renuncias, digamos, a una pequeña parte de la rentabilidad. No quiere decir que todas estas adicionalidades las tengan que cumplir todos los inversores de impacto, ¿no? Pero esto es un poco lo que entraremos hoy a ver, pues qué es necesario, qué no, cómo distinguimos, cómo segmentamos. Es un poco el objetivo de hoy. Ya empezamos con esos temas en la reunión pasada, el 7 de junio. Si recordáis, teníamos como esas 3 mesas que ibais rotando y que las dividimos como por temáticas, ¿no? Una era sobre la intencionalidad y la adicionalidad, ¿no? y cómo definimos la inversión de impacto en relación a estos términos. Otra que era sobre la involucración activa y cómo la entendemos. Y otra más sobre la medición de impacto y cómo tiene que ser esta medición. En esta última no entraremos tanto en detalle de la medición hoy, nos centraremos más en toda la parte, como decía antes, de la adicionalidad, cómo la entendemos, cómo la podemos observar en las compañías y en las inversiones y cómo esto nos ayuda o nos puede ayudar a segmentar los distintos tipos de inversión de impacto. Un poco más en concreto, en esta mesa de la intencionalidad, adicionalidad, que veíamos, ¿no? Que la parte esta que decíamos de contribuir a soluciones pues es necesaria, ¿no? Y es una parte integral, digamos, de lo que es la inversión de impacto. Nos quedaba la duda aquella, ¿no? Salía en los debates, oye, la empresa en la que invertimos está intentando contribuir a soluciones, a retos desatendidos, pero ¿lo está haciendo con toda su actividad o tiene varias líneas de negocio y una de ellas sí que contribuye, pero las otras son más estándares? Oye, pues cuando, ¿no? Hay un porcentaje necesario de esta actividad que tenga que dedicarse a esto para que consideremos que existe esta adicionalidad o no. Bueno, es uno de los debates que puede salir hoy. Y también decíamos que era interesante, ¿no? Dentro de lo que es la inversión de impacto, o veíamos que aunque puede ser un concepto paraguas un poco grande, pero dentro hay diferentes maneras de hacerlo, ¿no? Y algún tipo de inversión es más transformadora o tiene más potencial de transformar cosas que otras, ¿no? Entonces la pregunta que salía es, bueno, ¿cómo segmentamos entre estos diferentes tipos de inversión de impacto? ¿Qué variables podemos utilizar? Y también, sobre todo, ¿cómo concretamos esto? Bueno, pues si nos interesa una variable X, esto se puede observar en las compañías, se hace preguntando al inversor, preguntando a la empresa, son datos públicos, ¿no? ¿Qué información tenemos disponible para ver esto? Y sobre la otra mesa que decíamos, la de que, ¿no? Adicionalidad desde el punto de vista de la involucración activa, aquí veíamos también un par de cosas, ¿no? Una, que los objetivos de esta involucración activa tienen que estar predefinidos, ¿no? No es simplemente, pues yo estoy en el consejo y voy viendo lo que se hace y así, ¿no? Sino que tengo, ¿no? Como inversor o como empresa hay una teoría de cambio de a qué retos desatendidos quieres intentar solucionar. Y cómo lo vas a hacer y cómo tu involucración en esa empresa como inversor pues va a ayudar a que esto tenga lugar o no, ¿no? Y segundo, el tema del shareholder engagement, ¿no? Que muchos conocéis y sabéis que es un tema que siempre, bueno, que al menos la otra vez que nos reunimos llevaba debate, ¿verdad? Porque al final hay muchas empresas, algunos inversores que invierten en empresas cotizadas y hacen este activismo accionarial, ¿no? De intentar cambiar las cosas desde dentro. Pues bueno, hasta qué punto esto lo consideramos como involucración activa
que tiene esta adicionalidad en la inversión de impacto o no, ¿no? Entonces, pues ahí salía un poco el debate, ¿no? Si cuándo cuenta, cuándo no cuenta, o qué tipo de involucración tiene que ser, o si tiene que haber algo más además de esa involucración, o cómo tendría que ser. Pues también un tema que puede salir hoy en el debate. En general, y un poco lo decía también antes Luis, ¿no? El objetivo de la sesión de hoy es que vayamos avanzando hacia este mejor entendimiento entre todos, ¿no? Y un poco consenso sobre qué es la inversión de impacto y cómo la segmentamos, y un poco con dos puntos de vista, ¿no? Uno un poco más top-down, que será lo que haremos ahora en la primera parte, escuchar marcos de referencia externos, ¿no? El modelo francés y el modelo del IBPA. Y luego la parte más bottom-up, que será, oye, entre nosotros, ¿no? Hacer un poco de diálogo, un debate, de ver cómo lo entendemos cada uno y ver si, ¿no? En qué puntos hay más consenso, en qué puntos hay menos, con la idea de que estas dos cosas se alineen un poco, ¿no? Lo que viene de los marcos internacionales y lo que sale de aquí, ¿no? Porque al final, si nosotros decimos, oye, para nosotros la inversión de impacto es una cosa y luego a nivel mundial se está hablando de otra cosa, pues no iremos bien, ¿no? O sea, intentando siempre que estas dos partes estén más o menos alineadas. Lo dejo yo de momento aquí, os paso a Marta que os va a presentar este contexto más internacional, y luego a la vuelta de la pausa del café ya haremos más el ejercicio práctico y ahí volvemos a hablar, ¿vale? Bueno, ahora. Muy bien. Pues bueno, lo primero yo quería agradeceros la asistencia, la implicación y el interés que ha surgido en todas las conversaciones, porque de verdad que es un gusto preparar una sesión sabiendo que detrás estáis vosotros. Y bueno, lo que yo quería contaros era un poco, bueno, pues qué trabajo hemos hecho. Partíamos de lo que Guillermo nos acaba de resumir, de toda esta evolución de las conversaciones que habíamos tenido previamente, y decíamos, bueno, ¿cómo avanzamos ahora, no? Entonces, el foco ha sido buscar en otros marcos, en otros países o entidades, organizaciones de referencia a nivel internacional, bueno, pues cómo lo están interpretando ellos, qué soluciones están dando a estas mismas controversias o a estas mismas inquietudes. Y os voy a tratar de resumir muy brevemente este trabajo que hemos hecho y por qué os traemos los dos marcos que os hemos traído hoy a la sesión y que veremos ahora con un poquito de retraso, pero esperemos que tengamos aquí a nuestros ponentes esperando. Entonces, muy brevemente, hemos puesto el foco sobre todo en adicionalidad, porque vemos que en intencionalidad teníamos bastante más consenso en nuestro Taskforce. Este consenso se había generado alrededor de esa teoría de cambio que tiene que informar todo el proceso de inversión, ¿no? En temas de medición, desde luego, hay mucho trabajo por delante, sí que tenemos muchas dudas, muchas inquietudes, si bien hay incluso como más consenso respecto a esas dudas, y lo cierto es que no era como tan relevante a la hora de diferenciar qué es inversión de impacto y qué es inversión sostenible. Todos tenemos claro que hay que medir y hay que gestionar lo que medimos, ¿no? Entonces hemos puesto el foco en esto y nos hemos dado cuenta, bueno, que desde luego nos estamos haciendo las preguntas correctas, porque son preguntas que en general encontramos en todos los países de referencia, tanto europeos como no europeos, pero también hemos hablado con algunos países de fuera de Europa. Y sobre todo, bueno, las grandes cuestiones son las que conocéis de sobra que traemos, ¿no? Que ¿es suficiente la adicionalidad de la empresa en la que invertimos para considerar inversión de impacto? ¿O es necesaria la adicionalidad del inversor, además, para considerar que es una inversión de impacto? Y ¿qué consideramos que es inversión, adicionalidad del inversor, ¿no? Dentro de este marco que tenemos de C1 a C6 del IMP, sobre todo tenemos esta gran pregunta de qué significa este C1 de señalar que el impacto importa. Y también, como ya mencionaba y adelantaba Guillermo, la involucración activa. ¿Cuándo podemos considerar que las acciones desplegadas por el inversor realmente llevan o despliegan una contribución que sea adicional, ¿no? Todo esto también teniendo en cuenta que teníamos la gran pregunta de cómo consideramos los activos cotizados dentro de la inversión de impacto, cuándo pueden ser, cuándo no. Entonces, con todo esto en mente, hemos realizado el siguiente trabajo. En primer lugar, también nos recogíamos el guante de una de las recomendaciones que nos dabais en la pasada sesión, que era precisamente eso, ¿no? De hacer un diálogo, un consenso con plataformas. Y hemos estado, precisamente, para el tema de cotizados, hemos estado muy pendientes del trabajo del GIN, que era uno de los marcos que os queríamos traer hoy, precisamente para tratar el tema de cotizados, si bien
este trabajo todavía no se ha cerrado. Nosotros hemos estado pendientes del borrador, hemos contestado a la consulta de la mano del GSG, además, porque hemos estado muy en contacto con el Global Steering Group of Impact Investing para preparar esta sesión, y para otros temas surgió la posibilidad de hacer una respuesta conjunta a este borrador del GIN que sometió a consultas, y hicimos una respuesta conjunta. También al final se sumó Italia con una carta, bueno, pues con bastante input, que todavía no sabemos cuál ha sido el resultado, porque lo bueno es que el GIN está escuchando, digamos, sigue abierto el periodo de consultas, probablemente vuelvan a abrirlo de nuevo, ¿no?, según nos informan los que tenemos más cercanos al GIN. Y entonces no podemos ahora realmente hacer una reflexión sobre este marco, que probablemente sea un marco de referencia importante para la inversión en activos cotizados, en impact, perdón, es concretamente en acciones cotizadas, no en todos los activos cotizados. Pero bueno, lo seguiremos de cerca, como os digo, estamos pendientes y además activos, y cuando podamos pues comentaremos el resultado final, ¿no? Pero mientras tanto sí que es una cuestión que hemos ido analizando también en nuestras conversaciones con los distintos actores de otros países. Bueno, también hemos estado hablando, ahora os contaremos con la IBPA, con, bueno, SpainShift. Hemos al menos entrado en su comité de impacto para, bueno, ver cómo podemos tratar de alinear un poco, pero también ellos dependen de una metodología que no, bueno, que son dependientes de esa metodología, no son autónomos, entonces ahí es un poco más complicado, pero bueno, desde luego estamos trabajando en ello. Y sobre todo ha sido, pues eso, el estudio de reports de otros países sobre definición y dimensión y segmentación de mercado, y conversaciones también con, bueno, con los NAVs, ¿no?, o con los actores principales. Y sobre esto, bueno, hay muchísima información muy interesante, no solo sobre el tema de la adicionalidad, sino sobre muchas otras cosas que hemos aprovechado para preguntar. Pero así en muy grandes rasgos, homogeneidad en las preguntas, yo diría, ¿no?, porque en general todos nos hacemos las mismas cuestiones que ya os comentaba. Hay mucho interés en precisamente que se pueda hacer inversión de impacto en activos cotizados, si bien no hay, por eso está el GIN trabajando en esto, por otro lado, no hay unos criterios claros de cuándo puede considerarse, de cuándo no, y ahora vamos a ver cómo podríamos hacerlo de una forma, digamos, más homogénea para cualquier clase de activo, ¿no? Esto es un poco lo que se venía comentando, ¿no?, de nuestras principales dificultades. Sobre cómo interpretar el C1 y el C2, sí que hemos encontrado es un estudio realmente de una universidad, la Universidad de Zúrich, que nos han hecho referencia a este estudio un par de países, y por eso lo hemos estado viendo. No es un estudio sobre inversión de impacto, sino sobre los impactos del inversor. Y os lo puse en la bibliografía un poco como curiosidad. Esta tabla resumen, si os interesa más podéis echarle un vistazo porque es interesante. Y nos gusta porque hace un poquito de análisis sobre estas dos formas de acciones o mecanismos del inversor para generar esta contribución, y habla de sus limitaciones, condiciones y también de la evidencia, ¿no? Entonces lo que vemos es que señalar que el impacto importa, tanto en señales de mercado como en señales de no mercado. La evidencia, el nivel de evidencia que tenemos de que esto puede generar una contribución es muy pequeño, ¿no? No tiene nada que ver con el resto, que sí que hay una evidencia empírica en el resto de posibilidades, ¿no? Y además también te habla de las limitaciones. En el caso de señalar que el impacto importa con señales de no mercado, pues totalmente indirecto, no depende de ti al final el resultado, con lo cual pues muy limitada la capacidad de que esto realmente vaya a llevar a una adicionalidad. Lo mismo, también habla de shareholder engagement, y aquí lo que dice, pues, cosas que ya han salido en la Taskforce en realidad, pero aquí lo hemos reflejado de una manera como más teórica, pero que obviamente aquí también es muy limitado, o las mejoras que se pueden llevar a cabo en una empresa son limitadas y siempre condicionadas a lo que hablábamos, al tamaño de la compañía, al tamaño del inversor, a la alineación de ese inversor, un poco con la cultura y la capacidad de influencia en la empresa, y sobre todo también al número de acciones que tengas, ¿no?, el porcentaje que tengas sobre el total. Entonces, como curiosidad, nos ha gustado este estudio para analizar estas cuestiones. Y entonces, en general, respecto al posicionamiento y diferenciación de la inversión de impacto, teniendo en cuenta sobre todo el foco en la adicionalidad, como decía, hemos encontrado bastante heterogeneidad luego en cómo se aborda, ¿no?, en las respuestas. Quizá buscábamos un marco de referencia como más claro,
Y lo que hemos encontrado es, bueno, pues que estamos en un proceso, ¿no? Que todo el mundo está haciendo unas preguntas, que es un concepto en evolución. Y sí que, bueno, voy a traeros aquí algunas de las cosas más destacadas o relevantes. Pues, por ejemplo, la Impact Investing Alliance, que sería el NAV estadounidense, ellos hacen los estudios, digamos, por temáticas o por clase de activo, pero no tienen como esta abstracción, digamos, a nivel general de cuándo pueden considerar o no inversión de impacto. Desde luego tienen todas estas preguntas en mente, tuvimos una conversación muy interesante con ellos, pero no han hecho este ejercicio, toman los esfuerzos, digamos, de dimensión de mercado, los toman de otros actores y no se han mojado, por así decir, en abordar esta cuestión, ¿no? El Impact Investing Institute de Reino Unido, como yo creo que muchos ya sabíamos, directamente, bueno, son bastante pragmáticos en general en cómo solucionan las controversias y ellos la adicionalidad no la incluyen directamente en la definición de inversión de impacto. Entonces, esto sí que sería un caso un poco diferente. Ellos simplemente intencionalidad de medición, si bien son muy rigurosos en esto, y de hecho no están incluyendo, por ejemplo, bonos verdes sociales sostenibles, aún sin tener en cuenta la adicionalidad, o sea, para ellos no, la adicionalidad no es un requisito, y aún así no lo están incluyendo en sus cifras de mercado de inversión de impacto porque consideran que no está suficientemente probada la intencionalidad y la medición en este tipo de activos a día de hoy, ¿no? Bueno, luego, por ejemplo, en Holanda, bueno, Países Bajos hemos puesto contradictorio porque ellos siguen precisamente una descripción francesa de lo que es inversión de impacto y de los 3 prioridades de la inversión de impacto, con unos que tienen una definición muy exhaustiva de qué es intencionalidad, qué no es intencionalidad, qué es adicionalidad, qué no, qué es medición, qué no. Y ellos se basan en esta definición francesa tan detallada y, sin embargo, luego, a la hora de bajar a la práctica, bueno, dicen que, por ejemplo, para activos cotizados, dicen que hay que ser más laxo en la consideración de la adicionalidad, pero digamos que no hemos visto, de momento no tienen desarrollado algo, ¿no?, un poco como más consistente, o no nos lo ha parecido a nosotros, ¿no? Entonces, pues hemos puesto que nos ha parecido un poco como contradictorio. El caso de Francia realmente nos parece el caso donde hemos encontrado a nivel país un estudio más robusto de búsqueda de consenso y al menos una metodología, una herramienta sólida. Y por eso es uno de los ejemplos que os vamos a presentar y ahora os contaremos. Bueno, muy brevemente, por ejemplo, el caso de Italia, ellos son muy defensores de una contribución, de una adicionalidad muy clara del inversor para poder considerar inversión de impacto, si bien no han llegado a esta profundización conceptual tan concreta y no se han planteado, esto sí que realmente podríamos decir que no se han planteado, por ejemplo, en el tema de activos cotizados, los problemas que plantearía, porque quieren realmente que la inversión en activos cotizados entre en la inversión de impacto, pero no se han planteado las controversias que generaría para que se pudiese considerar como tal su apreciación de la necesidad de adicionalidad del inversor tan clara, ¿no? Entonces, esto como muy en resumen, si queréis luego comentamos porque hay muchísimos datos interesantes. Y con esto contaros que os traemos, bueno, pues las 2 propuestas que hemos visto más sólidas, ¿no? En primer lugar vamos a hablar, bueno, vamos a tener a una persona de la IBPA que nos ha gustado mucho lo que está haciendo la IBPA, también hemos colaborado con ellos en este proceso. Ellos están tratando de sacar un estudio de dimensión de mercado armonizado, ¿no? Bueno, de muchos países europeos, y a lo largo de este proceso, como digo, en el que hemos colaborado, también bueno, pues, han generado una nueva segmentación para diferenciar la inversión de impacto en función de la adicionalidad a la contribución del inversor. Digamos que, bueno, pues en vez de hacer una consideración de todo el mercado de inversión de impacto de forma agregada, pues van a dar también la cifra de, bueno, vamos a diferenciar, vamos a segmentar cuando realmente hay una clara adicionalidad del inversor, y esto es lo que nos van a contar. Y luego, por otro lado, como esfuerzo de armonización o de consenso nacional, os traemos el ejemplo francés porque realmente, como veremos, ha habido una evolución, un trabajo desde muchos organismos que se dedican a esto, ¿no? Desde hacía ya años, que venían definiendo inversión de impacto, como os decía, con esta definición de los 3 pilares tan exhaustiva, muy concreta, por parte de FIR, de France Invest, luego FER, que es el NAP francés, también ha trabajado mucho de la mano de estos estudios. Y finalmente ha habido una, bueno, desde Francia, bueno, perdón, París,
Financial Center, que es un tema que va mucho más allá de los temas de sostenibilidad, pero han sacado una iniciativa que es Finance for Tomorrow, que está promovida por el propio gobierno francés, y que lo que trata es precisamente de, de promover la inversión de impacto, y a partir de hacer una definición donde hay un consenso de muchísimas organizaciones que hay detrás. Ha habido un Taskforce donde se ha debatido mucho, se ha firmado, ¿no? que es un poco lo que pretendemos hacer aquí, ¿no? Este position paper, que ha tenido mucha fuerza en Francia sobre la definición de la inversión de impacto, una posición fuerte, y a raíz de eso han seguido trabajando en distintos grupos de trabajo, y uno de ellos es esta herramienta metodología para claramente poder decir esto es un fondo de impacto, esto no es un fondo de impacto, ¿no? Entonces, tiene foco en adicionalidad, pero también incluye, por supuesto, intencionalidad y medición, y es la otra herramienta que vamos a presentar hoy. Entonces, sin más dilación, porque vamos con bastante retraso, os presentamos a Gianluca Giagliotti, que es Research Manager en la IBPA, y nos va a contar esto que os contaba de la segmentación, de la nueva segmentación de la IBPA en función de la contribución del inversor. Entonces, no sé si nos escucha ya Gianluca. Yes, welcome everybody, and thank you very much, Marta, for the presentation, Guillermo, and the Spain Lab for inviting me to be here today. I have never been on such a big screen on a physical room, so I would like to start sharing my screen and really dive into this 10 minutes presentation of what has been the work of EVPA in the last few years in coordinating this European effort. So I'd like to maybe ask the technicians whether they can start sharing my slides, as I still just see my face. That's perfect. Thank you very much. So welcome again and good morning, everyone. It's a great pleasure to be here. My name is Gianluca. I've seen there's several EVPA members in the audience, and I'll take just a second to introduce you to EVPA for those of you who are not really aware of what we do and who we are. So first of all, we are a network. We connect 300 members across Europe. We are a community because we all embrace the same values and we are committed to foster investing for impact in Europe. We are a market builder because we were founded more than 18 years ago when impact was not really a buzzword yet, by a group of venture capitalists that were interested to apply the principles of venture capital to the philanthropic sphere. And soon they were joined by a group of foundations that were really interested in becoming a bit more strategic and to experiment along the spectrum of capital. And then we are a knowledge and a policy hub because we conduct practitioners-oriented research, we facilitate peer learning, we collect data, and we educate and train practitioners, and we also try to bridge the policymakers with our community of practitioners. In a nutshell, we envision a world where philanthropy and investment combine to drive societal impact. We are part of a global movement, of a global family under the coordination of the International Venture Philanthropy Center. We have sister organizations throughout the world, and we really want to enhance the concept of investing for impact globally. Without really going in depth, I'd just like to position where our expertise lies in the spectrum of capital. So on the, let's say, sides of the spectrum, we find traditional grant making and sustainable and responsible investing. And in between, we have identified a couple of strategies that were also mentioned by Luis before. One is investing for impact that goes from engage grant matching, so the strategic use and deployment of grants, until the impact investment that embeds some elements of additionality, and I'll elaborate a second on that. And we also recognized another strategy that is, we call it investing with impact, that has often less flexibility when it comes to let's say, the financial additionality component and the risks and financial returns they can accept. Our own area of focus, as was mentioned before and suggested by our tagline, is this really investing for impact segment. So
Without further ado, I'd like to dive into our proposed impact fund segmentation that comes from all the conversations we have had with our members as well as with the European hubs in the data harmonization work that I will explain in a second. Before that, I'd like to stress why we believe this discussion is very urgent and timely nowadays as EVPA, but many of the reasons were already mentioned by Luis in his introduction before, so I won't go in depth into them, but we really see also at European level where impact and SDGs really became mainstream. There has been a proliferation of self-claimed impact funds, and a lot of stakeholders that goes from policymakers to potential funders and institutional investors still don't have a clear, don't understand the distinctions between ESG, sustainable finance, and impact investment. And the problem is that the confusion that arises is then reflected into existing regulations, such as the SFDR, which, as we know, can dilute the transformational power of the entire impact movement because it puts several impact funds into the same pot and group, let's say. And that's why we believe this is really the moment to develop an harmonized methodology that captures all the different nuances of impact investment. And that's one of the reasons why we started this conversation in 2020 with a group of European hubs. And I'll go very quickly through the key milestones we have achieved, but just to showcase what we have done and what we have achieved so far. So 2020 was really the year in which this group, this data harmonization group, was kicked off by the Italian, French, German, and Spanish hub, who invited EVPA and GSG to join the conversation. And it was a year where some market sizing studies were launched. And when we first started a collaboration as EVPA with the Spain hub and ESADE to jointly collect data on impact investment in Spain. 2021 was the year in which we had a session at the Users Summit organized by the European Commission, and there was a clear call for harmonization on data collection and market sizing. And that's why that's where we gained a bit more energy and stamina, and we invited other NABs to join, the Impact Investing Institute and the Dutch NAB. We agreed on a first European Impact Investment Questionnaire to use in an harmonized way. And we prepared and set the basis for the first joint data collection in 2022. So this is the year in which we really launched ourselves in this coordination of this work with different European NABs. So we had, as EVPA, one-on-one partnership agreement with all the NABs, and we really tried to collect data and size the European impact investment market in an harmonized way to produce numbers that are also comparable across countries. And this will lead to the first joint report on European impact investment, which we aim to launch at our EVPA annual conference on the 1st of December this year. I won't go in depth into how this work will move forward in the future. We want to structure a bit more the activity of the consortium, facilitate the replication, and maybe create a European database, joint database of impact investors. But this is just to say that in the methodology we are presenting today has been the results of all these discussions that embedded a lot of important and relevant stakeholders when it comes to impact investment in Europe. So presenting the harmonized methodology will be very straightforward for me because it includes all the elements that has already been touched upon both by Guillermo and Marta. So I won't go in depth into them. We have the segmentation pillars that for us are 3 criteria and the ABC framework. So intentionality, measurability, and additionality, as well as focusing on organizations that contribute to solutions. We made important distinctions between direct and indirect impact investment because the direct one is capital deployed by funds directly to social enterprises or investees, while the indirect is the impact investment that is channeled through third-party vehicles. And we wanted to recognize this distinction really to avoid the risk of double counting impact investment twice considered by a funder of a fund that consider impact investment their investment into a fund, as well as the impact investment deployed by the fund itself.
And finally, we recognize that there's huge variety of organizations that can really, let's say, seek different strategies with different vehicles, and it's important that we distinguish among the strategies of the different vehicles, and that's why we focused on a new unit. I'll be very briefly to just refresh you what already Guillermo mentioned, so I won't go in depth, but the focus is on organizations that contribute to solutions. As you know, investors can engage in different ways. First is by signaling that impact matters. They can engage actively, providing proactive efforts to improve businesses' effects on people and planet. They can grow new or undersupplied capital markets, and they can provide flexible capital. And as Guillermo showed before, these elements can combine into, let's say, 6 different strategies identified by the impact management project that goes from the more passive C1 that just signal that impact matters to the more engaged C6 where all these elements are combined into a strategy. Why? We also dived into conversation with our members because we recently launched an initiative around catalytic capital, and we wanted to dive into the concept of additionality and learn whether, let's say, the additionality identified by the impact management project are also reflected into our community of members and European impact funds. And what we found out is that we distinguish between financial and non-financial additionality. As Guillermo said, the main elements of financial additionality are still the flexible capital provision that can go not just on concessionary capital, but it can also cover patient and really tailored financial support. And again, this concept of new or underserved markets that are willing to accept disproportionate risks that can emerge from different elements. So for right now, until here, we have a strong alignment with what has been recognized by the impact management project. When it comes to the non-financial additionality, which again refers to that non-financial support that links to an impact that would have not happened otherwise, we realized that often the strategies adopted by investors of taking a seat on the board or giving access to network to their investees did not always really lead to an impact that would have not happened otherwise. So we thought it was important to dive into this engage actively component and understand what type of non-financial support provided can really lead to this non-financial additionality. And the first one that has been mentioned by all our members is this really high focus on impact measurement and management. This is very important in order to structure the way in which the investee really thinks about impact measurement and management and improve their impact in the long term. And often our members are the only one or among a small group of investors that really believe in not just in the power of impact measurement and management, but they're also willing to bear the costs of delivering this kind of support that takes time and resources. So we believe this is a very important element that should be recognized that leads to non-financial additionality. Another one that has been again mentioned is a tailored non-financial support, because we know non-financial support can be provided in different ways, but tailoring it to the need of the investees takes that extra costs in terms of time and resources that not all investors are willing to take. And finally, there has been some cases of members mentioning access to networks of partners and potential follow-on funders, especially in time of crisis. So these are times in which the investees have difficulties in getting enough revenues or really are in difficulties. And in that moment, the access to the right partners and to the right co-investors, let's say, can really make the difference into the survival of an enterprise. So
that's a bit how we looked at these two types of additionality. And when it comes to reflecting this into the segmentation of the market, we again look at the contribute to solutions, let's say segment of the market, and we identify the impact investment segment as those that includes this element of intentionality and measurability. But then we let's say identify a sub-segment that is the additional impact investment, which embeds these elements of flexible capital, new and underserved markets, and this non-financial additionality. And as you can see from the figure I'm showing, we recognize the C1 classes as being part of the impact investment sphere, the C3 to C6 has been part of the additional impact investment, while when it comes to the C2 that embeds this element of engage actively, sort of extra assessment we need is important to be done to really distinguish between those non-financial services that leads to additionality and those that don't. And yeah, I'll conclude with a couple of cases just to give a bit more of a practical touch to what I've just shown and presented. So the first one is the case of Shaping Impact Group, a fund manager who most of you probably know, based in Belgium. They've launched a first fund that is called SI2 fund. As part of their investment criteria, there is this strong social impact and focus on innovation that proves that they really aim at supporting investees that contribute to solutions. They provide a wide extent of non-financial support that goes from active support and guidance, but also includes and is a consequence of their impact intelligence, their strong knowledge about impact measurement and management, and their willingness to engage with their investees about it. So they have this strong, high non-financial additionality component. And when it comes to financial additionality, they offer investment conditions that fit both financial and impact objectives, and from a conversation also with them and other members, we have seen that their financial additionality can vary across time. They've recently launched another fund that is called SI3 fund. I won't go in depth into it, but just to you'll see in a moment what I would like to show that I think is relevant to highlight here. But in terms of investment criteria, it's a bit different, but again, focus on contributing to solutions. When it comes to the non-financial additionality is the same. And again, when it comes to the financial additionality, it can vary over time. And what do I mean for that? So what we started developing with our committee of members is this investor additionality map that we can believe can really bring clarity in the ecosystem, not just to impact funds, but to other institutions that are maybe interested in funding impact funds or supporting them as policymakers. So on one axis, we put this financial additionality component, and on the other axis, we look at the non-financial additionality. And what I believe is very interesting to highlight here is how we see SI2 fund being placed at the beginning, when they obviously, when it comes to the non-financial additionality, that was very high. When it comes to the financial additionality, first, it can vary across portfolio. So this is a sort of like overall balanced position of where they see their portfolio of investments. But as we know, some investment can be more risky and other can be less. And what I think was interesting for them was to start very high on the financial additionality, taking some bets to their portfolio, and then depending on those bets and how they go throughout the life cycle of the fund, their financial additionality component evolved, and they had to really refine a bit their strategy at the fund level, and their financial additionality along time was slower. When it comes to SI3 fund, the newly launched fund, now they position it very high on this financial additionality because they're at the stage in which they can start taking the bets when they see an impact potential. And then depending on those bets, we'll see how this fund will evolve. I'm about to conclude. So the second case, very quickly, I'd like to present is
of another Belgian fund manager, but active in a very different context. And this is the case of Campani. They focus on smallholder farmers in the south. So this, and they go only where other investors are not going. So these smallholder farmers that cannot access capital otherwise, and that's why we believe they contribute to solutions. When it comes to non-financial additionality, they have both. They take both a role in the governance, but they have this training, technical assistance embedded into their model that is delivered by their NGO shareholders network and other partners that deliver this technical assistance on the fields, and that also supports them finding new deals on the field. And on top of that, they also have and offer technical assistance through grants. And we believe they have this high non-financial additionality. And when it comes to their financial additionality, they have a long investment horizon of up to 10 years. They do small investment amounts, so they try really to tackle the value of death and the organizations that cannot attract funding otherwise. And they also have, thanks to the grant that they've received from the government, the possibility to deploy some grants as first loss capital to attract and mobilize other resources that are more risk averse, let's say. And we believe that leads to a very high financial additionality as well. And that's why their strategy is not really moving. It's a bit more static, and we kind of place them on the top right. Before concluding, I'd like to stress that this is really to be tested with our members. We started this conversation. We believe it can provide clarity in the ecosystem, but it's not, again, to incentivize organizations to place themselves at the top right. We want to really trigger an informed conversations about these two important types of additionality, and also give visibility to a lot of funds that may have strong non-financial additionality, a low financial additionality, and that can expose them to potential source of funding, for example, that the additionality in general could not expose them because they may perceive it as something very, very risky by default. And yeah, I'd like to conclude before I open up with some questions a bit with providing 3 key elements of how we see the way forward to be. So first of all, we want to dive into the different nuances of impact investment together with our partners, with the NABs, and really to provide a clear picture in Europe. We see we need, as Marta mentioned, an honest conversation about listed assets and whether we can, and under which criteria we can consider them as assets that contribute to solutions. We want to dive into this indirect impact investment, so understanding better who are the funders of the impact funds we know that are deploying impact investment, and consider and better understand the segment. And as VPA also, we believe we are best placed to dive into this concept of additionality that, as you know, defines a bit our community. On top of that, we see imported synergies with the sustainability/ESG world, and we believe we should collaborate a bit more to provide, again, more clarity on the distinctions between sustainable and impact investment. And last but not least, we believe that although there are a lot of differences across European countries, and we have observed it with our work, but also with other world regions, we believe that global harmonization is needed, and exercises like the one we have done with the European NABs should be replicated all throughout the world, and we want to play a role in facilitating that replication to happen. So I'll stop there. Here you can see my contact information in case you would like to send me some follow-up questions via email. But now I'd like to ask whether any of you has any questions. I'd be more than happy to provide more details about my presentation. Thanks so much, Gianluca, for your presentation. And yes, now we have the time for Q&A, so that
you can share your thoughts or maybe ask some questions to Gianluca about what he just presented, the VPA segmentation, new segmentation regarding investor additionality. Hi, Gianluca. Thank you so much for your presentation. It was extremely useful. I'm Maria. I'm ESG and impact investing consultant. My question is, I work with a lot of international clients, and I see you focus on investor additionality when what I see in France particularly is that based on this confusion that comes from SFDR, there might be players that are more focused on company additionality. How do you see that? Is the way forward based on focusing on investor additionality, which is probably far more challenging to prove? Thank you. Thank you very much. Yeah, for the question, I think definitely the answer is yes. We need to understand how impact investment operates at different levels. So it's not really about the additionality of the organizations in the field that contribute to the solutions, but it's really about the role that impact investors can play in maximizing that impact. And we see these as an important layer of clarifications, let's say, and we are really committed to dive into the supply side of the market and segment that part and that side of the market, informing all the stakeholders about the different strategies that can be adopted by investors and the effects and outcomes that they have on the impact that is achieved by the organization on the field. Thank you, Gianluca. Any other comments? Yeah, hi Gianluca, thank you so much for the presentation. I work for a private equity firm, and my question is, how does this new framework fit or with the difference between investing with impact and for impact? So how would an investor with impact fit into this new framework in terms of its additionality? Yeah, thanks. That's a very simple question, and I'm very glad you asked that. For us, investing for impact and additional impact investment is the same. So we really see in the graphs I've shown before, additional impact investment is investing for impact, and what stands outside that can be considered as impact investment, but without this element of additionality, is what we have always considered and we will consider as investing with impact. I've presented it today like this because it's really the result of all the conversations with the European NABs, and we didn't want to stick to our own terminology, but at the end of the day, we ended up discussing the same elements of the strategies. So there is really a match between what I presented today and our original EVPA terminology, let's say. And sorry, I'll conclude just by saying that for us, it's not really about the term. We don't want to stick to our own terminology if that is not what is reflected in the market and what is perceived as the best terminology. We just want to provide clarity in the market using the terminology that better fits all the shareholders and stakeholders. Thank you. I think this is good to know. Okay, I think we are all fine. Anyway, we keep in touch, Gianluca, and we will follow your work for sure. Thank you. Thank you very much. And yeah, thank you very much for everyone for the attention, and have a nice discussion today. Okay, so now we go to France.
because we are having our next keynote, who is Michael Mango. He's Chief Scientific Officer at a think tank, 2 Degrees Investing Initiative. And he's been the leader of the Finance for Tomorrow Impact Taskforce rating scale, which is the methodology or the tool that we are going to present, the fund impact rating scale. Hello, Michael. Sorry for the delay. No, that's fine. That's fine. Thank you, Marta, for the introduction. And it's true that I'm going to present a rating scale, which is a tool that has been developed by the Paris Financial Center Impact Task Force Working Group on the rating scale, which is a very long name. So it's clear that we speak the same language, all of us, which is very good news. So we will discuss exactly the same things. We had discussed exactly the same things with the working group of Finance for Tomorrow. And there would be no problem understanding each other, which is a very good thing. So I'm going to present you the results of the work of the working group that has taken like 1.5 years to achieve that kind of result. So it's a rating scale for all funds based on their potential to contribute to the sustainable transformation. So it's not only to assess self-labeled impact funds. No, it's for all funds that want to be assessed and to try to monitor how impactful they can be based on their process, but also based on their achieved results. So I'm going to present you this and make it clear what Finance for Tomorrow is, what the task force is, and what the working group is. So as I just said, it has been developed by Finance for Tomorrow, which is an initiative of the Paris Europlace, which is the marketplace association for the Paris Financial Center. And within Europlace, you have different working groups, including one on impact. There are other ones that are trying to promote the development of branches of finance dedicated to sustainable finance. There could be another, there is another working group on natural capital, for instance. But here I'm talking about the one on impact. And within the task force about impact, there is different working groups, including the one we are discussing today, that has developed the grid, the rating scale. Before the rating scale, there was a definition. And even if my Spanish is very rotten, I think, Marta, you discussed the definition of France of impact and impact finance. So it's true that we are building our work on a definition that was provided last year about impact finance. And that definition includes the same as for Gianluca, the 3 components: intentionality, additionality, and impact measurement. And I heard the question by Maria about friends that was so much into investing impact and not investor impact, which is not true to me. You will see that additionality is meant in a sense that is investor additionality, and it's investor impact for sure, not investee impact. So you will see that our work is definitely focusing on investor impact and not investing impact. What the purpose of the grid? Many different types of purposes. To help funds to self-assess their practices, to promote a good pedagogy about the impact concepts and impact methods. Also to, if it's disclosed, the rating, it can be used for information for investors to compare the different funds, and especially the one that self-label impact funds. That could be also used, and that's the core of the discussion, to be to label impact funds. There could be at some point in France a label for impact funds, and that is currently discussed, and it could take place within the existing label ESR or outside of that label. So that is really the ongoing question. So now I'm gonna tell you the different methodological points of the rating scale. There were a lot of discussions, so we had to
to make decisions about some crucial methodological points. So first, the purpose of the grid was to provide an assessment for all types of funds, not only self-labeled impact funds, and not only ones operating, let's say, in private markets. No, it has to be used the same way for funds operating in private markets and in public markets, which is complex because they cannot apply the same impact mechanisms. And so it is to assess them, but also if we want to label, to provide at the end a label, we need some minimum threshold below which you cannot fall. So we had to think about a list of qualifying questions on top of the tool that is providing a rating. So at the end, we made a series of choices. So the grid is definitely about impact and contribution and not ESG at all. So it's not, again, another form of label of socially responsible investing. No. It deals with contribution and not only impact, because it is a way to not put the problematic measurements of investor impact at the center of the grid. So you will see we have to be very clever in how we put questions about impact measurements without limiting too much the scope of the tool. We included two ways to have an impact, which is supporting companies with a positive impact, but also help companies that have a negative impact to transition towards a more positive impact. So that includes two pathways, let's say a transformation pathway, a transition pathway, and a positive support pathway. We also decided to use the same tool for all types of funds. So there is no rating scale for private equity funds and another scale for public equity funds. No, the same scale for everybody. There was another question also, which was a question about what are we doing with the new funds that have absolutely not fully invested so far and that cannot present any results from their past investments. So we have decided that the grid, the tool, will be used only for funds with at minimum 2 years maturity, so that they can show their action, their investment, their processes, and also their achieved results. So if you are not 2 years old, you cannot get a full rating for your fund. Then there is a question of additionality. So it is clear that what we are interested in is investor additionality. So no doubt about this. But we wanted to think as well in terms of additionality of the actions performed by the investor, which is basically what Gianluca presented a few minutes ago, but also additionality in the outcome, in the results. So you want to have an impact, let's say, on carbon emissions. What was your impact? What was the part of your investee impact that is attributable to your actions? So there is an incorporation of additionality at two levels, at the level of actions, but also at the level of achieved results. So that is on paper what is considered. But additionality, because of the lack of agreements of the methods to prove and demonstrate additionality, we have considered additionality in outcomes as a source of one or two questions, but it's not a requisite that you can measure your additionality with the most advanced econometric techniques. So it is part of the questions, but it's not a qualifying question, this. And there were a lot of hot topics that were debated, and not to block the advancement of the tool, we decided that some very unsolved topics were used by blank questions that are not used for providing a rating, but that still help you to self-assess and that will
show the way for future improvements of the tool. So there are a few questions, there are 5 questions that do not provide any points for our tool. They are used for a blank free self-assessment. So now I can present you the grid and the structure of the grid. So it's made of 4 sections. First section is about the theory of change and how you can describe in details your theory of change and the different actions you plan to implement. The second section is how you actually implemented your theory of change. The third section is about the monitoring and achievement of outcomes, with a subpart on your monitoring process and another part on the actual results you achieved. And finally, there is a 4th section that is on how you communicate about your impact. Do you draw a clear distinction between, let's say, a company impact, investee impact, and investor impact? So is your communication about your impact fully in line with the assessment of your methods and results that were provided in the first 3 sections? The whole of it gives you a total that can reach a maximum of 100 points. The first 3 sections are each worth 30 points, and the final one is worth 10 points. So we have come to that conclusion, to that tool, after 12 iterations. So it has been a very long process, a lot of discussions with all the stakeholders. So and there was very hot topics between the private equity funds and the public equity funds. Some say that some questions do provide an advantage for the other group, and vice versa. So it was pretty intense. And there were a few questions that were super hotly debated. And I can tell you, the one that created the most problems by far is the one on compensation. How should the compensation of fund managers included into the grid, into the rating scale? And it was a nightmare to combine the different views and come up with an intelligent solution. So that question was really super complex to handle. And at the end, if you want, I will explain the solution. But here, I just want to provide you the full structure. So if you, as part of the use of the tool, it is to provide a kind of recognition of impact funds. So what's the criteria to be called an impact fund according to Finance for Tomorrow? You need to satisfy 2 criteria. First one, you have to achieve a minimum score of 70% of the total 100 points. So you need 70 points out of 100 minimum. And second condition, you have to validate 12 crucial questions that are called qualifying questions. And for all of them, you have to reach the minimum standard. If you fail to reach that standard, you cannot be called an impact fund, and you cannot sign a charter for impact funds. So that could be demanding for some, because some processes so far in the market are not completely in line with what is a minimum threshold according to the working group. Before that final iteration of the tool, we ask our members to self-assess their funds and provide us with the ratings. And this is what we got from them. The ratings went from 40% to, let's say, a maximum of close to 80%. And it's true that there was a slight advantage for funds operating in private markets. That's true. So on average, they were scoring slightly better, but not so much. And only a handful of them were capable to go beyond 70%, which means that the score of 70% is currently pretty demanding. But this is our goal. It is to advance the methods and the processes within the market. So we are pretty happy with that result.
I also provided in the slide the series of 12 questions that are necessary to validate if you want to self-label to be called an impact fund. And they are dealing with the three cornerstones of intentionality, additionality, and measurement or measurability. So this is how we are right now. The tool is finalized. Now it has to be edited and it will become public on the website of Finance for Tomorrow. And now there are discussions with some stakeholder groups so that they can endorse the grid that could, at the end of the way, perhaps be used as the basis for an impact label in France. We agreed that that current version of the rating scale is not a final one. Every 6 months, there will be a revision of the scale so that we can upgrade the minimum thresholds. We can provide clarified guidelines about methods, because so far some methods, especially about impact measurement, are still very vague. A lot of actors within the field don't know how to measure their own impact. So we need to agree on a list of measurement practices that would be acceptable. And perhaps, and I hope, and I definitely hope so, there would be a constant expansion of the dimension that are assessed by the grid. And I can provide an example with the indirect effects. Here, I do not mean indirect effects in the same sense as Gianluca said. He said indirect effects is through an investment vehicle. Here, I'm talking about your effects, not on your investees, but your effects on the rest of the ecosystem. Like you can have effect on other companies if they imitate the change performed in your investee, for instance. Or there could be, on the other way, there could be a substitution effect. So you can improve the outcome of your investees, but at the detriment of the outcomes of competitors, for instance. So we need, at some point, we will need to include the estimation of indirect effects as well, or at least the thinking of it. But so far, it's not there. So that first version is finalized, but definitely there will be new versions in the future. So I tried to make it short. If you have any question, please ask them, and I will be more than happy to answer them. Thank you. Thank you. Thanks so much, Michael. It's been very, very interesting for the audience, I guess. Any question, comments? Okay, we have here, Jose. Hello, thank you very much for the explanation. Just one question: how many funds did you go through the rating process, and how many of which went beyond the 70% and rated as impact funds in accordance with the system you have presented? There were different iterations of the grid, and we had up to 20 answers. And out of them, you can, let's say, 4 or 5 met the threshold. Only 4 or 5. Thank you very much. And it was self-disclosed, so it was not audited by an external auditor. So it's all about interpretation. Maybe their real rating should not be as high as they claim. I cannot be sure so far. And building on Jose's question, how many of these 4 or 5 were operating in public markets? Three. Let's say I don't have the full figures in my head, but let's say 60% of them. But there were 1 or 2 that were operating in public markets. So it was definitely possible to meet the threshold if you are operating in public markets. But you have to do some additional actions like engagement, for instance. If you don't do an active engagement policy, it will be pretty complex to meet the threshold.
Hi, Michael. It's Maria again. Thank you for the comment. We'll have a discussion privately on France. I have a question. How far is this tool? How far away is it from becoming a market standard, something that all investors could look at as a reference? And also, what steps or how do you see that in the future will link to the EU regulation? To become a market standard in France, it will be very political because there are, let's say, I wouldn't say oppositions, but frictions with other actors because they have their own label so far, or because they have their own tools. So they are actors that we still have to, how can I say, convince. So now it becomes a political process, definitely between the big stakeholders. And we'll see. We really hope that work that was done by a group of more than 40 institutions become a market standard, but we cannot be fully sure. Yeah, we'll see. I find it's an extremely useful tool for fundraising. With clients, I've had the debate for a long time. I've seen also consultants that have their own grid, but it's far from being accepted as a market standard. And I find it also extremely useful for fund of funds. So I really hope you're successful. I think there you have an example of Initiative Carbone International, which was French-led, and then now it's accepted by UNPRI. So I hope this tool will follow the same path. I cross my fingers. And then for the regulation, we are there. So here I'm not talking about Finance for Tomorrow because I'm working for a think tank, which is a 2 Degrees Investing Initiative, and we are approached by ESMA, for instance, to and the European Commission for they're thinking about the change in the SFDR categories, etc. But we are definitely pushing forward the adoption of a category for impact investment, which will not be Article 9, which is something else. And the question is, how demanding would that category be? And there are still discussions ongoing about should it be very large, including what Gianluca called investment for with impact, or only the most demanding form, which is investing for impact, according to Gianluca. But we can come with something pretty similar. So to us, the next step would be to include a new article about impact products, and not to connect it too much with SFDR. SFDR Article 9, because that creates some problems, like the problems with the transition funds. If you really try to transform from the inside companies with a negative impact, that would be super complex to be called Article 9. So there are some adaptations to be made at the regulation level. Hi, Michael. Marc Miralles from Soma Capital. Thank you very much again for your presentation. Actually, you just mentioned one very important thing about how regulation will evolve and the impact on impact investing. And I was wondering whether you have included currently in the rating questions about assurance and not only data assurance, but also assurance about processes and how the engagement is actually performed, whether it's currently included or it's something you might be including in the future, also relating to the potentiality that in the future EU taxonomy, SFDR and other regulations of the sustainable regulation package might also come up with new developments on assurance. What do you mean by assurance? I'm not sure I'm following you about this. Could you just rephrase that part on assurance? Sure, no problem. So currently the issue that some impact investors find is the lack of standards on obtaining third-party assurance on whether the methodologies or the metrics or the impact outcomes that they measure are actually being achieved and aligned with
with the objectives that they are seeking. So let's say that the regulation does not include yet a need for assurance also to demonstrate the categorization under SFDR or EU taxonomy, but it's something that it's being discussed. So I was wondering actually whether this is already included in the rating or it's meant to be included in the future, and how is your approach to that? Okay, I get it now. I would say in between. The grid is not yes or no. It is for each question you can be rated 0, 1, 2, 3. So for each question, we define thresholds so that you can get a 1, a 2, or a 3. So we had to make choices about what is worth a 1, what is worth a 2, what is worth a 3. So for all the impact mechanisms that have been explained by Gianluca, they are basically from IMP. So let's say signaling, undersupplied markets, etc., provision of flexible capital. We created some standards, let's say, so that they could have 1, 2, or 3. But I have to admit that those standards are still pretty vague, because the science is not super advanced into defining what would be a super effective engagement policy, for instance, and what is the difference, the delta in let's say financial terms, so that you can call yourself someone providing flexible capital. So we do not have some well accepted standards for saying it would be super effective, averagely effective, or just poorly effective. So we did some work on it, connected to research, but I have to admit it's still in its infancy. It has to be much more refined. But we already tried, but that's my hope, that in the future, because science will advance on those questions, we could provide more precise guidelines and more precise thresholds for giving you access to 1, 2, 3 points for each question. So we tried, but it's far from being perfect. Thank you. Okay, so thanks so much, Michael. I think we don't have more questions. Anyway, we will follow as well your work, and hopefully we will follow how it evolves in the adoption of of this standard in the industry and with the different stakeholders. So we keep in touch, and good luck. Thank you for being with us today. Bueno, ahora ya os damos, bueno, un aplauso, por favor, por supuesto. Y os dejamos unos minutitos de descanso, que ha sido intenso, para ya empezar con los grupos de trabajo. Vamos a proyectar, bueno, tenemos aquí el café, el baño está al fondo de la sala, en el otro lado contrario al del café. Realmente, como vamos fatal de tiempo, vamos a hacer un descanso, por favor, lo mínimo posible, y vamos a poner ya las mesas en esta parte para los grupos de trabajo. Si me podéis proyectar la slide de los grupos de trabajo, que es justo la siguiente, para que sepáis dónde os tenéis que sentar, con qué entidades vais a trabajar de ahora en adelante. Vamos a esta segunda parte. Como decíamos antes, la primera parte de la sesión de hoy ha sido ver esta parte más top-down, ¿no? De ver qué están haciendo en otros países. Yo creo que ha sido muy interesante, seguro que hemos aprendido todos mucho. Hemos visto que el modelo francés y el DVPA pues tenían, ¿no? Estaban más o menos alineados, y yo creo que alineados también con las cosas que hemos ido viendo nosotros. Y ahora vamos a hacer este trabajo un poco más bottom-up, que decíamos, de más diálogo, coloquio, debate sobre estos temas. ¿Sí? ¿Cada uno ha encontrado su sitio? ¿Algún grupo que esté muy cojo de personas porque alguno se ha ido o algo así? No. Aquí hay. Bueno. Está... No, sí, estáis bien. Sí, si mínimo tenéis 3 o 4 en cada grupo, está bien. Vale, pues
Si me escucháis un minutito, ahora os dejo seguir con el debate. Vamos a hacer, la mayor parte de lo que nos queda va a ser esta sesión de grupos de trabajo, que va a tener como dos partes. Una primera que será precisamente, ¿no?, que en estos grupos que estáis ahora debatáis, ¿no?, hagáis un poco de diálogo basado en las fichas estas que os hemos enviado, que a lo mejor algunos habéis tenido tiempos de mirarlas, algunos quizá no, pero bueno, tenéis aquí algunas copias y tendréis ahora un poco de tiempo también para mirarlo entre todos. Lo pondremos en común a través del Kahoot, que es una de estas herramientas que podéis ir votando y veremos los resultados en la pantalla. Haremos con esos resultados haremos un poco de debate y al final, antes de irnos, haremos un poco de conclusiones con estos paneles que veis aquí al lado de la pared, que tenemos algunas preguntas y que también os pediremos que antes de iros, si podéis posicionaros en alguno de estos elementos clave del debate de forma individual, ¿no?, y diciendo sí o no, pero también poniendo algún mensaje adicional si queréis, pues eso será la última parte que la haremos con Marta al final. En cuanto al ejercicio, estas son un poco las instrucciones que os habíamos enviado, si recordáis por email, ¿no?, que leyeseis la propuesta de segmentación y las diferentes fichas y pensar cómo las clasificaríais cada una, ¿no?, de acuerdo a las preguntas que proponíamos. Si lo habéis hecho bien, si no, pues ahora tendremos tiempo de hacerlo también. Una premisa que poníamos aquí es que las fichas estas, si las habéis visto, decían, oye, el fondo tal hace la inversión tal, ¿no? Y entonces os dábamos algo de información sobre el fondo y sobre la inversión. Pero al final, para clasificar un fondo, no lo hacemos solo en función de una inversión, ¿no? Se hace en función de toda la cartera. Lo que decíamos es, asumamos que el 70% por lo menos de toda la cartera de ese fondo está invertida en empresas tipo las que ponemos ahí, ¿vale? Es decir, bueno, esto, ¿no? Como a veces decimos, oye, pues ¿qué porcentaje del fondo tiene que estar invertido en este tipo de empresas? Pues asumamos que es el 70%. Y lo que vamos a hacer ahora es, tendremos, como vamos un poco tarde, en vez de 35-40 minutos, haremos 30 minutos para que en estos grupos que estáis de 4, 5, 6 personas podáis hacer esta segmentación, ¿no? Aparte de las fichas, hay como una tabla final, que tenéis una copia cada uno, que si la veis ahí, para cada uno de los fondos os pone dos preguntas, de hecho, ¿no? Si lo consideraríais inversión de impacto o no, ¿no? O sea, si para vosotros sería inversión sostenible o sería inversión de impacto, y qué variable utilizáis o qué variable habéis utilizado para tomar esa decisión, ¿no? Pues si dices, oye, yo creo que es inversión de impacto porque, mira, he visto que tiene este tipo de adicionalidad, ¿no? O porque he visto en la información que dicen que están atendiendo este reto que yo considero que es desatendido, ¿no? O información concreta por la que diríais que sí que es inversión de impacto o que es inversión sostenible. Si no lo tenéis claro, si vuestra respuesta es, mira, con la información que tenemos yo no tengo claro si es sostenible o de impacto, pues decir qué información os faltaría. Decir, oye, mira, yo no lo tengo claro porque no hay información sobre si el reto es desatendido o no, o sobre el tipo de involucración, o sobre lo que sea, ¿vale? Y luego tenéis para cada fondo también una segunda pregunta de decir, oye, si es inversión de impacto, ¿lo consideras que es especialmente transformadora o adicional o así? Y si es que sí o si es que no, y en qué variable os basáis para decir eso. Y de nuevo, si creéis que no hay suficiente información, que no lo tenéis claro, pues qué información necesitaríais para poder tomar esa decisión. Y al final dejaremos, si queréis, la tabla, si alguno la empieza a rellenar, perfecto, si no, dejaremos 5 minutos al final del diálogo para que, basado en vuestras percepciones y en lo que se ha hablado en la mesa, pues que cada uno de manera individual responda. Y esto es lo que iréis contestando luego en el Kahoot. Entonces, entonces ahora he empezado un poco por el esquema general. Entonces, lo que tenéis que, o sea, las preguntas que hay en la tabla final, lo que corresponden es a esto, ¿no? Es decir, en primer lugar, si lo considero que es inversión de impacto o inversión sostenible, o sea, si lo pondría dentro de lo que es el 2 o dentro de lo que es el 3, para eso tenemos, estas son las variables, o sea, ¿no? Los puntos que siempre decimos, pues oye, si está atendiendo a... si está financiando empresas que están contribuyendo a soluciones desatendidas y etcétera, pues esto será inversión de impacto y gestiona bien el impacto. Si simplemente tiene unos objetivos ESG y los considera en su estrategia, pues sería sostenible. Pero el tema es que no nos quedemos solo en decir, pues oye, es un reto desatendido, sino cómo lo has, ¿no? ¿Dónde lo ves que es un reto desatendido? ¿Es porque en la ficha hay algo especial que te lo indique? O si no hay nada que te lo indique, ¿qué información necesitarías para poder decirlo?
También acordaros que esta segmentación es una propuesta, que si luego decís, oye, pues mira, es que viendo lo que hemos visto, esta diferenciación pues no tiene sentido o sería mejor dividirlo de otra manera, pues también lo podéis comentar. Y aquí lo que decíamos, ¿no? Para cada una de las variables que os vayan saliendo, pensar, oye, pues para cada una de las características, decir, oye, ¿qué variable concreta podemos ¿no? O hemos visto en las fichas? Como ejemplo, pues oye, para decir si es transformadora, un elemento puede ser que el inversor se está involucrando activamente para maximizar el impacto. Vale, y esto lo hemos visto porque la ficha dice que el inversor está utilizando su experiencia concreta para mejorar el impacto a través de los órganos de dirección, ¿no? Bueno, pues esto es la información clave que hemos visto para tomar esta decisión. O si no hemos visto ninguna información, pues oye, ponerla y no nos ha quedado claro si es una cosa o la otra. ¿Sí? ¿Está más o menos claro? ¿Hay alguna duda? Sí. Vale. Bueno, sí, es verdad que al copiar al ponerlo en el formato este definitivo, el cuadro de medición de estas tres primeras ha quedado el mismo. Como al final, lo que decíamos que hoy nos vamos a fijar más en otros temas de adicionalidad y no tanto en el de medición, no le hagáis mucho caso a esta parte de medición. Si acaso, fijaros más en otros temas en los que se puede ver la adicionalidad del inversor. ¿Sí? ¿Otra pregunta? Sí. Sí. Como decíamos antes, asumimos que el 70% del fondo está invertido en empresas tipo la que hemos puesto en la ficha. El tema del 70% era uno de los deberes que nos habíamos quedado, que es buscar un umbral para qué porcentaje de la cartera debe estar invertido en empresas que contribuyen a solucionar retos desatendidos para que podamos considerar, ¿no?, que estamos hablando de inversión de impacto. Luego ya analizamos la cuestión de la adicionalidad del inversor. Entonces, este 70% es una propuesta que os hacemos, a ver qué os parece, si os sentís cómodos, si no. Y no nos lo hemos inventado de la nada. Sí que es cierto que hemos estado buscando referencias, tampoco hemos visto nada como muy claro, muy evidente, en tanto en cuanto no hay definiciones de inversión de impacto tampoco evidentes hasta la fecha, pero sí que es cierto que es un umbral que hemos encontrado en distintas regulaciones como activo, o sea, como porcentaje de activo elegible para que seas considerado como para esa figura jurídica, por ejemplo, en los FESE. También en los FIESE, que es una propuesta que ahora mismo tiene Inverco para fondos sostenibles en España, que no sabemos si saldrá adelante o no. O, por ejemplo, también es un umbral que utiliza mucho Francia en esta propuesta que nos han traído hoy, para poder clasificar como en la puntuación esta que nos planteaban a la respuesta a las preguntas, como en el número 2, que sería un poco como el aprobado, pues es el 70% de la cartera, por ejemplo, alineada con tal, ¿no? Entonces, por eso os proponemos este 70% como la ficción que vamos a realizar del porcentaje de compañías que invertirían con estas características de la que proponemos en el ejemplo para el análisis de la cuestión. Igualmente, luego nos comentáis qué os parece este umbral, si os parece mucho, poco, si tenéis otras ideas. Desde luego, todos los comentarios son bienvenidos. Sí, también por último, creo que hemos puesto 6 o 7 fichas. No nos dará tiempo seguramente de verlas todas, así que ahora, más que mirar individualmente las 7, yo creo que si podéis ir empezando y al menos en todos los grupos hacer las 4 primeras o así, las 4 o 5 primeras al menos, estaría bien. ¿Habéis rellenado más o menos, ni que sea de las 3 o 4 primeras fichas? Cada uno tiene... No hace falta que pongáis todos lo mismo en las fichas, o sea, las respuestas en la ficha pueden ser individuales y si luego las recogeremos también, o sea que si esperemos que hayáis dicho buena letra. A ver, fondo norte, ¿estáis más o menos? ¿Sí? Pues vamos a ver si funciona el tema este del Kahoot que hemos preparado. Si arriba nos podéis poner... Vale, no sé, supongo que alguna vez habéis jugado o usado esto del Kahoot. Tenéis que con vuestro móvil, tablet, ordenador o como queráis, ir a kahoot.it
y poner el código este. Entonces nos irán saliendo las preguntas que hemos preparado, que son las preguntas al final, son las preguntas de la tabla, ¿eh? O sea, os pondremos del fondo primero, kahoot.it. ¿No? Será del fondo primero, ¿crees que es inversión de impacto? ¿Sí o no lo sé? Entonces ponéis lo que habéis respondido en la ficha, pues lo ponéis. Como decíamos, respuestas individuales. Si ha habido desacuerdo en la mesa, pues cada uno responde lo que quiera. Aún así también recogeremos, como decía, las tablas, para que sí, porque como seguramente no nos dará tiempo de hacer aquí todas las preguntas, pues así tenemos también las fichas. Aunque ahora si veáis vuestros nombres, luego las respuestas serán anónimas, ¿vale? Veis que está ambientado en Halloween, ¿eh? Ya... ¿Sí estáis todos? ¿Falta alguno por unirse? ¿Sí? ¿Todos? Bueno, veo que hay 18. Yo creo que alguno no se ha unido, pero bueno. Dejo 5 segundos. Bueno, creo que os podéis todavía unir aunque hayamos empezado. Bueno, como decíamos, la primera pregunta del social fund que ha invertido en esta empresa que hemos llamado Cuidados X y Z, consideramos que es inversión de impacto y le dais así, si es el botón, si es que sí al botón rojo, si es que no al azul, o si no lo tenéis claro, pues al amarillo. Como no tenemos mucho tiempo, las preguntas en las que haya bastante consenso las pasaremos un poco más rápido. Pues aquí todos los que habéis respondido lo consideráis inversión de impacto. Ahora vamos a ver un poco las razones que dais. Aquí saldrá una nube de palabras cuando contestéis en qué variables basas tu respuesta para decidir, en este caso, que sí que es inversión de impacto. ¿Qué información habéis visto en la ficha que os ha llevado a decidir que esto sí que es inversión de impacto? Creo que podéis poner una palabra o dos. Y si queréis hacer varias respuestas, también podéis poner. Las razones por las que dirías que es inversión de impacto. Esta os he dejado más tiempo porque era la primera, luego ya... Bueno, aquí vemos las respuestas. En teoría, intención y medición lo habrán dicho más de una persona, por eso sale más en grande. Y aquí vemos, ¿no?, por las razones que dais, pues todos un poco relacionados con el tipo de impacto que está teniendo la empresa, ¿no? Porque trabaja con un colectivo vulnerable, está en riesgo de exclusión, lo que sea. Bueno, como aquí ha habido bastante acuerdo en que todos lo considerabais inversión de impacto, creo que podemos pasar. ¿Consideráis que es una inversión de impacto transformadora? Es decir, ¿tiene adicionalidad... ¿Hay adicionalidad del inversor, como explicábamos antes?
Bueno, aquí hay un poco más de diversidad, ¿eh? Un poco más de la mitad sí que lo veis como inversión transformadora. Pero bueno, hay algunos que no lo tenéis de todo claro, algunos que diríais que no. ¿Alguien quiere compartir un poco? Bueno, vamos a ver, compartidlo primero por aquí y luego vemos. ¿Por qué habéis dicho tanto que sí como que no? O que no lo tenéis claro. Pero espera, contestando por el Kahoot, si quieres, ya que tenemos la herramienta. Poner dos palabras que me permitan luego preguntaros, oye, ¿por qué has puesto esto? Ya sé que en una palabra o dos es complicado definirlo, pero bueno, algo orientativo que nos lleve ahora a debatir un poco. Bueno, pues aquí veis las razones que dais cada uno, ¿no? Tú, Agustín, querías comentar la que... ¿Tenemos otro micro para irlo pasando? Bueno, Agustín decía que había puesto que no porque no ve clara que la involucración activa sea suficientemente activa, ¿no? Que a lo mejor tiene un consejero pero que no le quedaba muy claro. ¿Alguien que sí que haya dicho que lo ve como inversión transformadora? ¿Quiere compartir por qué? ¿Sí? ¿El otro micro? Había uno que se había quedado sin batería. Bueno, en realidad falta mucha información, es lo que vemos. Depende mucho porque efectivamente lo que dice Agustín es que no había esa información, ¿no? Yo lo que hemos reflexionado, y bueno, en realidad es un punto de es que aquí hay un capital flexible en la medida en que se está apostando por una empresa que no es evidente que vaya a ser tan rentable como las demás. Lo que pasa es que hay cierta contradicción con el hecho de que el fondo ofrezca la misma rentabilidad que sus pares no de impacto. Entonces, bueno, ahí es un poco la reflexión. Perdona, por otro lado, también se puede entender que hay un mayor riesgo por el sector en el que opera, es capital privado de capital riesgo, ¿no? Entonces, bueno, es un mercado no suficientemente atendido. Pues parecería que son una empresa que le podría costar más obtener financiación, por otra parte no está claro cómo entonces el fondo puede obtener financiación, ¿no? Una rentabilidad parecida a los otros. Muy bien. ¿Alguien más quiere dar su opinión de por qué sí que lo veían como una inversión transformadora? Bueno, en mi caso yo lo que creo que es transformador es que da la impresión, aunque falta información, como decía José, que por sí misma la empresa a lo mejor no habría implementado esos planes de formación y esos porcentajes de contratación de colectivos vulnerables, y da la impresión de que a raíz de la entrada en el fondo la adicionalidad se produce con eso, que además me imagino que va medido y comprometido en el pacto de socios, con lo cual da la impresión de que ha transformado la forma de hacer las cosas. Si la empresa ya estuviese haciendo el 100% de eso previo a la entrada, pues la transformación no sería tal, pero vamos, que da la impresión de que es a raíz de la entrada en el fondo que se produce ese cambio y esa transformación. Vale, a través de esta involucración activa han sido capaces de mover la estrategia hacia el impacto, ¿no? Y esto sería transformado. Muy bien, vamos a ver la siguiente. Este que hemos llamado Impact Fund, que invertía en una empresa de comida vegana, ¿es inversión de impacto? ¿Sí o no queda claro? Un segundo.
Bueno, aquí no todos tendríais claro que sí que es inversión de impacto, ¿no? Algunos lo clasificaríais como sostenible. Para la mitad sí que sería inversión de impacto, pero para la otra mitad no estaría tan claro. Oye, no debería de ser rojo, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿En qué os basaríais, tanto los del sí como los del no, para decir que sí o que no es inversión de impacto? Luego una palabra o dos. A ver, pues la mención de impacto, la intención y medición, el impacto. ¿Alguien que haya dicho que no es inversión de impacto quiere compartir, por ejemplo? Para ti, ¿no? Como no es el reto este de la empresa, el reto que atiende, ¿cuál sería? 900 marcas haciendo eso ya. Vale, pues a ver, el reto al que atiende el reto es más del cambio climático, medio ambiente y así, digamos, ¿no? Que fomentando la comida vegana pues habrá menos... Correcto, no comparto tampoco al 100% eso, con la agricultura regenerativa y también por claro, no tenemos ninguna información sobre que el proceso de producción de esos alimentos veganos no sea también contaminante, no dice nada al respecto. Es decir, la generación de beneficios de la empresa está vinculada al resolver un desafío social o ambiental, si realmente pues, estaba aprovechando una tendencia en el sector y un poco ahí es donde veíamos realmente esa vinculación de la generación de impacto. Perfecto. ¿Alguien que sí que lo vea como inversión de impacto? ¿No? Bueno, sin entrar en profundidad en la discusión, sí que creo que es un reto desatendido. El 80% de la producción agrícola está para alimentar la ganadería, entonces alternativas proteínicas a la carne tienen un enorme impacto medioambiental, en mi opinión. Pues sí que me parece que puede ser impacto. Esto demuestra, ¿no?, la dificultad, o sea, que a veces es fácil estar de acuerdo en la segmentación, digamos, pues sí, estamos de acuerdo en que el reto tiene que ser desatendido, pero luego cuando entramos en el detalle de esto es un reto desatendido o no, que esto en las presentaciones anteriores no han entrado, ¿no? Tanto Gianluca como Michael han puesto el framework, pero bueno, luego para decidir, bueno, pues esto cómo lo puntúo, o si decido si es que sí o que no sé, aquí un trabajo quizás a pensar, y no sé si a lo mejor tenéis alguna idea, es decir, ¿cuándo vamos a considerar que es desatendido o no? ¿Nos vamos a basar en informes que hay o que no hay? Vale, tenemos que mirar a estándares como los ODS que nos dan alguna pista, tenemos que mirar no sé, hay que demostrarlo de alguna manera. Bueno, no sé si alguno tiene alguna opinión muy clara o así. ¿Pasamos? Claro, que están las preguntas finales. Vale, que alguna de estas cosas la veréis en las preguntas que tendremos al final. Perfecto. Hay poco tiempo, si os parece, voy a pasar esta y vamos a ir a la siguiente fecha, ¿vale? Me he saltado la segunda parte de esta ficha para que nos dé tiempo de ver alguna más. La inversión esta que hemos dicho del Healthcare Fund, que invertía en una empresa que producía un fármaco, creo que para un tipo de diabetes, así, ¿no? ¿Es inversión de impacto? Sí, no, o no queda claro. Aquí para la mayoría sí que es inversión de impacto, ¿no? Casi el 70%, aunque algunos no lo tenéis todavía del todo claro. Vamos a ver las razones que dais. ¿Queréis, además de escribirlas, las queréis ir compartiendo?
así avanzamos un poco. De los que decíais que sí que lo consideráis inversión de impacto, ¿qué razones dabais? Esta mesa en concreto, porque yo pensaba que para que un laboratorio invirtiera, el problema está en el 30%, ¿vale? Que había personas que les parecía poco. Yo en cambio pensaba que un laboratorio que invierta un 30% de su actividad en una enfermedad rara, cuando las enfermedades raras de por sí no son rentables, es un porcentaje suficientemente alto para considerarlo de impacto, porque posiblemente el 70% de investigación en otras enfermedades no raras es lo que permite la supervivencia de esa empresa. Entonces, para mí sí que era una clara empresa de impacto. Luego la duda estaba en que decía que el medicamento era para diabetes gestacional, que yo no lo considero una enfermedad rara, sino bastante común. Pero bueno, eso yo creo que son detalles del caso. Bueno, pues es verdad que en esta ficha poníamos el tema de que el 30% de la actividad de la empresa iba a esta actividad, pero el resto iba a otras actividades no necesariamente de impacto, ¿no? Digo que para algunos ese 70% no es suficiente, ¿no? Tendría que haber más, y para otros, pues quizás en este tipo de empresa pues sí que sería suficiente, ¿no? Esto es un debate también que está ahí, que no vamos a resolver ahora seguramente, pero bueno, está bien ver que para muchos, digamos que no era, el 30% no es suficiente. Y lo considero, aquellos los que consideráis que sí que es inversión de impacto, ¿lo consideráis que es esta inversión más transformadora, adicional, o sería la inversión de impacto, digamos, más light? Bueno, bastante equilibrado, ¿no? Sin ponernos a escribir, porque no tenemos tiempo, yo creo, pero ¿qué razón daríais? ¿Alguien que se haya dicho que sí que es inversión de impacto transformadora? Cambiar de mesa, ¿aquí queréis decir? ¿Aquí no lo habéis visto transformador? ¿Y por qué no? Aquí también ha habido bastante debate si era de impacto o no, y consideramos que no es de impacto porque al final también el precio al que se pone en circulación el medicamento es un precio elevado y eso no lo hace accesible a la mayoría de la gente. Después también salía aquí si está cubierto o no por la seguridad social, con lo cual si ya está cubierto por el tema público, que el privado a lo mejor no juega, ¿no? Marta, nos da tiempo de una ficha más y luego sí. Otras más rápidas. Cortamos esta. Vamos a mirar una última ficha, que es la cuarta. Este fondo que le hemos llamado Renewable Growth Fund invertía en paneles solares, si no me equivoco. Bueno, diríais que sí que es inversión de impacto, que no, o no quedaba claro. En este caso la mayoría decís que no. Porque, ¿cuál es el motivo que decís que no? En general, la anterior y en esta hay una incoherencia entre la estrategia de inversión del fondo y luego el target. Entonces, en general hemos dicho no, porque no es un mercado desabastecido, el capital fluye a lo bestial el tema de la renovable, pero es verdad que como el target está en Latinoamérica nos generaba dudas. Y luego la medición está ahí, las emisiones determinadas de CO2 y otras están. Por lo tanto, aquí de la opinión de que si ya es suficiente, ¿no? Si el reto de la energía solar no es un reto desatendido porque ya hay mucho dinero que fluye, pues no se consideraría inversión de impacto, ¿no? Para otros quizás el reto no era concretamente lo solar, ¿no? Entiendo que los que lo habéis visto como que sí que es inversión de impacto es porque entendéis que el cambio climático pues todavía está desatendido de alguna manera y hay que invertir más a eso. Bueno, como la mayoría decís que no es de impacto, entiendo que tampoco será transformadora. Vamos a dejar aquí, yo creo, el cajute, ya nos vamos un poco de tiempo, pero lo que sí que os pediríamos es que en la ficha que tenéis, en la tabla, respondáis todos los fondos, así luego lo recogemos y ya lo analizaremos y os diremos cómo ha quedado, ¿vale? Y ahora le paso a Marta, que para hacer la última parte de hoy. Bueno, muchas gracias por la participación, por el trabajo. Es muy importante eso, que nos dejéis la ficha que tenéis
suelta, digamos, para que podamos hacer una recogida de la opinión de todos vosotros de manera individual. Y ya para terminar, os vamos a pedir una última colaboración. Aquí tengo un papel. ¿Me podéis quitar el cajón? Fenomenal, gracias. O sea, queremos recoger vuestra opinión un poco ya más allá de cómo hayáis analizado concretamente los casos prácticos, que nos vamos a llevar toda la información que no hayamos podido completar todas las fichas. Si queremos saber qué os ha parecido, bueno, pues un poco las propuestas que hemos hecho. Y para eso hemos preparado 6 preguntas, un poco de recogida, como de toma de conclusiones personales. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso, porque no queremos que sea un sí o no, hemos puesto, tenéis aquí unos, no sé cómo llaman esto, flipboards, bueno, unos papeles, ¿no?, con cada una de las preguntas. Entonces tenéis, en la mesa tenéis posits todos, ¿verdad?, y bolis. Entonces lo que queremos es que contestéis, o sea, peguéis vuestro posit de forma anónima, en acuerdo o desacuerdo con cada una de las siguientes 6 afirmaciones. Os las vamos a leer todas para que podáis plantearos qué queréis contestar, pero aprovechad el post-it para dejarnos, bueno, pues alguna idea, el razonamiento de por qué estáis de acuerdo o no, o alguna idea adicional. Entonces, bueno, yo os las voy a ir leyendo y os vais levantando cuando queráis. Si queréis ya aprovecháis cuando vayáis a salir. Son, como digo, 6 pizarras diferentes con las 6 cuestiones. Entonces, bueno, voy con la primera, os vais levantando cuando queráis, ¿no? Que no abordéis todos a la vez la misma pregunta. Y bueno, como digo, recuerdo, ponéis el post-it en acuerdo o desacuerdo con la información, con la afirmación, perdón, y en el post-it podéis aportar lo que queráis. Entonces, esto lo usaremos para un poco luego ya para ver cómo avanzamos también, ¿no? La primera de las afirmaciones sería: considero importante diferenciar inversores de impacto donde hay una clara adicionalidad del inversor y segmentar en función de esta distinción. Es decir, lo que hemos traído en el ejercicio, que además de reconocer inversión de impacto toda la C, queremos, fomentar o distinguir, preservar ese espacio donde claramente podemos decir que claramente adicionalidad del inversor y por lo tanto segmentar en función de esto, como ha propuesto la IBPA, y ponerle pues un nombre. El nombre luego veremos qué nombre nos gusta, pero de momento hemos tomado para el ejemplo de hoy hemos tomado este nombre de inversión de impacto transformadora. Entonces sería decir si estáis de acuerdo o en desacuerdo con esta propuesta de segmentación que hemos hecho, ¿no?, en función de la adicionalidad del inversor. Dejo un minutito para que penséis vuestro post. En segundo lugar, tendríamos, digamos, este mismo planteamiento, es decir, que estáis de acuerdo en diferenciar las inversiones de impacto donde haya muy clara adicionalidad del inversor, si bien, en lugar de proponer una segmentación, que sería el modelo que hemos traído al caso práctico, lo de la IBPA, en este caso estaríais a favor de una escala o un baremo, ¿no?, lo que es un poco el modelo sería un modelo propio, digamos, no sería copiar un modelo francés, pues sería pues algo así, ¿no?, algo que fuese como una forma de puntuar, ¿no?, cuando hay suficiente adicionalidad, cuando se cumple suficientemente el resto también de condiciones de la inversión de impacto. De nuevo, si estáis de acuerdo, desacuerdo, y tratar de darnos más información del porqué en vuestro post. Continuamos con una tercera afirmación que sería para el caso de que estéis de acuerdo con la segmentación. Si no estáis de acuerdo con segmentar, pues no aplicaría en realidad, pero bueno, si estáis de acuerdo con segmentar, es saber si estáis de acuerdo con esta denominación de inversión de impacto transformadora para este segmento, digamos, premium de la inversión de impacto, que sería donde hay una muy clara adicionalidad del inversor. Aquí, pues si no os gusta por la razón que sea, o pues si veis que no es el más apropiado, pues sí, por favor, ponednos otras opciones, o por qué no es adecuado, cuál sería el más adecuado.
os recuerdo que estamos hablando de este segmento que, bueno, sería, digamos, a partir de C2 muy claro hacia abajo, ¿no? Donde realmente hay una evidencia empírica, ¿no? Que puede haber una lógica de... Sí, mira, lo que vamos a hacer es que los que os tengáis que marchar podéis, si queréis, quedando otras 3 pizarras más, pasearos y dejar vuestras opiniones, aunque sean de acuerdo o desacuerdo, y así recogemos todos los puntos de vista. En cuarto lugar, sería, bueno, que se esté de acuerdo precisamente con lo que acabo de decir, con dejar el C1 y el C2 cuando no es muy claro, es decir, dejar los mecanismos de señalar que el impacto importa y la involucración activa cuando cuando no recoge más que una acción, o hablamos solo de holder engagement, etcétera, de dejarlo fuera, digamos, de ese segmento adicionado, segmento transformador, dejarlo dentro de inversión de impacto, pero no segmentado en este segmento transformador. Lo recuerdo sería señalar que el impacto importa, C1, e involucración activa cuando pues eso, no llega a haber realmente una involucración muy clara, de llegar a la medición, vamos a apoyar en aspectos de medición y gestión del impacto, de propiciar, bueno, el know-how, la red, etcétera, como comentaba la IBPA, ¿no? La última la voy a comentar ahora, pues alguien tiene que ir antes, que es justamente uno de los temas que ha salido en el debate, porque nos parece muy relevante, y es ¿qué necesitamos precisamente para considerar que un reto está desatendido, ¿no? Es decir, ¿esto es algo subjetivo o necesitamos un marco, una referencia objetiva? Porque hemos visto que aquí se podía entender de forma diferente una misma inversión. Entonces, ¿qué marco, bueno, si lo necesitáis, lo primero? Y en segundo lugar, pues si nos podéis dejar en el POSIT, en ese caso, qué marco, qué referencia o qué pensáis que debería ser el adecuado para identificar esas necesidades que son desatendidas en el mundo de hoy. Y por último, que es la quinta, tendríamos, bueno, si consideráis que hay que hacer un tratamiento diferenciado, es decir, todo este trabajo que hemos hecho, si habría que hacer un tratamiento diferenciado de criterios para la diferenciación de la inversión de impacto en función de los tipos de activos o no, básicamente. Entonces, la afirmación viene a decir que consideráis preferible hacer un tratamiento homogéneo, o sea, que no haya una diferenciación por clase de activos, sino un poco lo que hemos planteado hoy, que no hemos analizado activos cotizados, por ejemplo, de forma diferente de activos privados, sino que hemos dado un marco para todo tipo de inversiones. Entonces, ya estáis de acuerdo con este tratamiento homogéneo, si por el contrario pensáis que hay que hacer un tratamiento o un desarrollo ulterior para el proceso de los tipos de activo. Y con esto hemos acabado. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, por el interés, por la dedicación, por entendernos. Seguimos. Nos vemos el 14 de diciembre, siguiente sesión, que estaremos junto al resto de Taskforces y también celebraremos una copita de Navidad todos juntos, así que os esperamos ese día. Muchísimas gracias de nuevo y estamos en contacto. Haremos llegar las presentaciones del día de hoy y, por supuesto, cuando tengamos elaboradas las conclusiones con todo lo que hemos recogido, tanto de las preguntas finales como de las fichas del caso práctico, pues igualmente os compartiremos las conclusiones extraídas. Muchas gracias.